Amados santos, gracia y paz. Este es el pastor Pedro Saavedra que les saluda en el audio número 89 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Antes de mirar otro asunto, el asunto de tratar con la constitución natural, vamos a terminar la conclusión acerca de tratar con el yo y las ideas y las opiniones. Cuando el Señor habló del asunto de tratar con el yo, Él habló acerca de llevar la cruz y no de la crucifixión. La crucifixión tiene dos significados. Uno es ser clavado en la cruz. El otro es ser llevado a una terminación. Es importante ver estos dos significados. Muchos piensan que una vez que aceptamos la cruz, nuestro yo está ya terminado y no hay necesidad de llevar la cruz. Sin embargo, el Señor habló de nuestra necesidad de llevar la cruz, mostrándonos así que nuestro yo no es llevado a su fin al aceptar simplemente la verdad de la cruz. Todavía tenemos que llevar la cruz y no ser separados de ella. Cuando recibimos el hecho de estar crucificados, esto es la crucifixión. Pero cuando pasamos a experimentar la crucifixión, eso es llevar la cruz. Cuando el Señor Jesús era un hombre que vivía en la tierra, Él primero llevó la cruz. Él la llevó hasta el Gólgota y fue clavado en la cruz. A esto se le llama crucifixión. A esto se le llama crucifixión. Cuando el Señor fue crucificado, Él murió y se le dio fin. Cuando Él murió, fue separado de la cruz. Así que también nosotros, de hecho, el Señor nos crucificó juntamente con Él en la cruz. Pero en la experiencia no hemos muerto. Por lo tanto, necesitamos llevar la cruz continuamente hasta que seamos arrebatados y transfigurados. Y en ese momento podremos ser separados de la cruz. En realidad, no importa cuán espiritual sea un hermano, un creyente, está viviendo en la carne y por su yo. Cuando aplicamos la cruz por medio del Espíritu Santo de tal manera que tenemos la marca de la cruz sobre nosotros continuamente, entonces estamos llevando la cruz. Por consiguiente, tratar con el yo es una larga experiencia, es una larga lección de toda la vida. Durante toda nuestra vida debemos aplicar la muerte de la cruz a nuestro yo y ser uno que se niega a sí mismo y lleva la cruz. Ahora vamos a comenzar a mirar otra experiencia de la vida cristiana, el tratar con la constitución natural. Por eso vamos a comenzar tratando de definir la constitución natural. Constitución se usa aquí y significa el conjunto de poderes físicos y mentales del hombre, aquello que es inherente de acuerdo a nuestra esencia. En la Escritura no tenemos esta expresión de constitución natural y rara vez se menciona entre los creyentes. No obstante, es muy clara en nuestra experiencia, aunque la Escritura sí nos deja ver que se está operando en nosotros un cambio de constitución y lo que pasó con nuestra constitución cuando el hombre cayó. Esta es una característica sobresaliente del hombre centrado en el alma y una expresión notable del vivir del viejo hombre. Si nosotros buscamos la experiencia de la cruz, no podemos descuidar este aspecto del trato. Por consiguiente, con mayor razón, queremos ponerle interés a este punto del trato con la constitución natural. Hemos dicho que cuando se vive conforme al viejo hombre, este tiene varias clases de expresiones, como hemos visto ya, el mal genio, la carne, el yo, la constitución natural. Algunas personas pierden la paciencia y se enfurecen fácilmente, lo cual significa que ellos son de un temperamento que reacciona con rapidez. Algunas personas hablan mucho y siempre expresan su propia opinión, lo cual significa que su yo es muy fuerte. Sin embargo, hay otros que nunca pierden la paciencia, no hablan mucho, pero son muy capaces de emprender cualquier cosa.
Esto indica que ellos son muy fuertes en su constitución natural. Son capaces de perseverar en cualquier cosa que ellos emprendan. Por lo tanto, la constitución natural es la expresión del vivir del viejo hombre, que tiene que ver con la habilidad, la capacidad, la sabiduría, el ingenio, las maquinaciones y las destrezas humanas. Cuando hablamos del yo, podemos tomar como ejemplo a Job, quien se consideraba a sí mismo justo y hablaba mucho, y lo tocamos en uno de los audios anteriores. Pero cuando hablamos de la constitución natural, hay un hombre que nos sirve de mucho modelo en la Escritura, Job, en el libro de Génesis. Es el personaje que mejor representa este aspecto. Cuando pensamos en los hechos de Job, o cuando pensamos que los hechos de Job muestran su astucia, pero en realidad, o a veces pensamos, muchos al leer a Job ven ahí un hombre muy astuto y todo, pero en realidad las características o la característica más sobresaliente en toda su vida era su esfuerzo y sus maquinaciones naturales. Todos aquellos que maquinan son inevitablemente astutos. Así era Job. Su astucia es solo la expresión superficial. Su constitución natural era la característica oculta. Antes de que Jacob llegara a ser maduro, toda su historia revela su constitución natural. Ahí hay una foto tremenda de cómo era él por dentro. Él era apto, ingenioso, lleno de maquinaciones, muy capaz y diestro. Ciertamente era extremadamente fuerte en su constitución natural. La constitución natural de Jacob fue expresada aún antes del nacimiento. En el vientre de la madre se asió al calcañar de Esaú, luchando por nacer primero. Cuando creció, maquinó hábilmente para ganar una posición de ventaja. Él quería la primogenitura, pero la quería según sus propios medios, según su esfuerzo, según su sabiduría y maquinaciones. Él usó la intriga y engañó a Esaú, quitándole la primogenitura. Entonces, con una hábil artimaña, obtuvo la bendición del Padre. Cuando él dejó su hogar y en su vagar, Dios se le apareció en Betel y le prometió que le bendeciría. Recuerde aquel encuentro famoso. Allí también aplicó su habilidad y le planteó negocio a Dios. Él le dijo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Puede leerlo en Génesis 28, del 20 al 22. Dios le había prometido bendecirle incondicionalmente. Sin embargo, él ahora plantea una especie de regateo ahí con Dios y le pone ciertas condiciones. Esto solo prueba cuán astuto y hábil era él. Mientras él estuvo con Labán, su tío, aún allí maquinó intrigas y artimañas conforme a su habilidad natural. En poco tiempo llegó a ser muy próspero, adquiriendo muchos rebaños, sirvientes, camellos y asnos. Y en el vado de Jacob, Dios trató con él y tocó el tendón de su muslo, dejándolo cojo. Sin embargo, tan pronto pasó el río para encontrarse con su hermano Esaú, él estaba cojo, pero seguía usando sus propias habilidades y intrigas. Hizo un plan allí tremendo. Usted puede verlo al leer. Fabricó un plan, dividió los hombres, los rebaños, los ganados, los camellos en dos grupos, dejando a su esposa amada y a José, su hijo amado, atrás, y mandando al frente a la esposa que menos amaba y a los demás. O sea, en la parte posterior puso a su hijo amado y a su esposa. Pero para que, por si acaso había un ataque, mandó los otros al frente. La razón por la cual Jacob era tan astuto y tan maquinador es que era muy fuerte en su constitución natural. Por lo tanto, a través de toda su vida, Dios trató específicamente con su constitución natural. Todas las aflicciones, sufrimientos y problemas que le asediaron tenía como fin quebrantar su constitución natural. Vamos a seguir sobre esto, amados, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.